el Señor Jesús. Y sobre Él se levantan los dones del Espíritu Santo. Una vez puesto el cimiento, Pablo pasa a ordenar las cosas espirituales de las que viene hablando. Y dice que hay tres cosas espirituales. Hay dones espirituales, hay ministerios espirituales y hay operaciones de Dios. Versículo 4. Ahora bien, como diciendo, ¿ya entendieron aquello? Después del por tanto, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hay dones espirituales, hay ministerios espirituales y hay operaciones espirituales. Y noten lo siguiente, versículo 4. ¿Quién da los dones espirituales? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones espirituales los da el Espíritu del Señor. Ahora note el versículo 5. ¿Quién tiene que ver con los ministerios? Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién es el Señor? Jesús. El Espíritu Santo tiene que ver con los ministerios. El Espíritu Santo tiene que ver con los dones. Y Jesús tiene que ver con los ministerios. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Quién es Dios? El Padre. Las tres personas de Dios están relacionadas con todas las cosas espirituales de la iglesia: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo con los dones, el Hijo con los ministerios y el Padre con las operaciones. Ahora bien, hay ciertos pasajes en la Biblia que es importante saber y la definición de ciertas palabras. Y para eso hay que ir a estudiar un poco el idioma original. ¿Cuál fue la palabra que se usó ahí en el idioma original para poder entender las cosas? Porque, ¿qué son los dones? ¿O qué son ministerios? Y más raro todavía, ¿qué son operaciones? Bien, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. La palabra que se usó ahí en el idioma original en que se escribió la Biblia, el griego de aquel tiempo, la palabra que se usó para dones fue la palabra que se dice carismas. Esa es la palabra en griego. Todos hemos oído ya un poco de carismas. Es más, hace unos 20 años en la Iglesia Católica hubo un movimiento que se llamaba Movimiento Carismático. Terminaron echándolo. El 90% ahora es cristiano evangélico. Carismas, la traducción de carisma significa una capacidad extraordinaria. Eso significa carismas, una habilidad sobrenatural dada por Jesús a través del Espíritu Santo al momento de recibir la salvación. Eso significa carismas, o dones significa una habilidad sobrenatural. Bien, ¿qué son ministerios? En el versículo 5, y hay diversidad de ministerios. La palabra que se usó aquí en el original es la palabra que también conocemos, ya aquí todo el mundo conoce mucho, que es diaconía. De ahí viene el nombre de los diáconos. Y diaconía básicamente significa servicio, un oficio dentro de la congregación. Eso es un ministerio, la palabra diaconía. En el 6 dice, y hay diversidad de operaciones. La palabra en el original de operaciones
es la palabra que se conoce como energema. De energema viene la palabra que conocemos energía, y de energía viene la palabra poder. Cuando dice y hay diversidad de operaciones, está hablando y diciendo hay diversidad de poder o de poderes o de la forma en que Dios usa su poder. Entonces Pablo está diciendo, volviendo a leer el versículo 4, ahora hay diversidad de habilidades sobrenaturales que el Espíritu da. En el 5 dice, y hay diversidad de oficios dentro de la iglesia que el Señor nos da. Y en el 6 diría, y hay diversidad de poder. Hay dones, hay ministerios y hay poder de Dios. El Espíritu Santo tiene los dones, Jesús usa los ministerios, pero el poder lo tiene Dios. ¿Voy llevándolos ahí o vamos caminando? Ni los dones, o atención, ni los ministerios, ni el poder se pueden alcanzar por obras, o porque yo me preparé mucho en el seminario, o porque soy el hijo del pastor, o el papá del pastor, o la esposa del pastor, o porque soy muy buena persona, entonces yo logré tal ministerio, o yo logré tener el don cualquiera. Los dones, los ministerios y el poder, nadie los puede ganar. Dice la palabra que son dados por el Espíritu Santo, son dados por Jesús, y el poder lo tiene el Señor. Por ejemplo, si tengo dones de sanidades, es un ejemplo, ese don yo no se lo puedo transferir a otra persona. Si yo tengo dones de sanidades y el Señor me usa, y cada vez que oro por alguien se sana de lo que sea, sería buenísimo. Ese don yo no se lo puedo transferir a nadie. El don es mío, y nadie tampoco le puede transferir a usted un don. He oído predicadores que dicen, a ver hermanos, ¿cuántos quieren tener dones de sanidades? Que levanten la mano, porque voy a orar por ustedes, como diciendo, y les voy a transferir el don. Eso no se puede hacer. El único que puede dar un don es el Espíritu Santo. Si usted tiene un don, además usted es responsable por el don que tiene. Usted lo puede usar o lo puede dejar por ahí sin usarlo, ya sea porque le da miedo usarlo, o porque tiene revancha, no lo uso porque me cae mal, o porque dice Pablo en el capítulo 13, no tiene amor para usar los dones. Porque conozco gente que tiene dones de sanidades, sigo con ese, y no va a los hospitales a orar, porque está muy ocupado o lo que sea. Y Pablo dice, no, es que no tiene amor. De nuevo les digo, los dones no me los pueden transferir y no los puedo pasárselos ahora. Ahora, el hecho de que usted tenga un don no significa que usted lo puede usar cuando quiere, donde quiere y como a usted le dé la gana. Si usted, vuelvo con el don de sanidades, porque es uno de los más famosos y más claros. Si usted tiene dones de sanidades, usted no puede, o sí puede, andar sanando a quien a usted le dé la gana, o a quien usted determine que es digno de recibir una sanidad. Porque aunque usted tiene el don de sanidades, el poder de sanar lo tiene el Señor. Usted puede orar
por el que usted quiera, brinca alrededor de él, le impone manos, le echa un tarro de aceite, y si el Señor no suelta el poder para sanar, no hay sanidad, porque el poder pertenece al Señor, y Él solo, en su sola y sabia y misericordiosa voluntad, lo da. Hay un pasaje muy llamativo de Jesús, cuando llegan 4 con un paralítico en una camilla, que lo bajan por el techo. En el pasaje dice, y el poder para sanar estaba con él, con Jesús. Ese día el poder para sanar estaba con Jesús. Por eso fue que lo sanó, porque el poder estaba con él. Repito, puedo orar por quien yo quiera. Eso no lo prohíbe el Señor. Usted puede orar por el que quiera, pero el único que sana es el Señor. Por eso es que algunas veces unas personas se sanan y otras no, porque no depende de mí, depende del Señor. Tampoco depende de la fe que pone el que vino a que hiciera oración, no depende de él ni de mí, sino que el poder para sanar viene del cielo. Lo mismo con los ministerios. Puedo tener un ministerio de lo que usted quiera, pero si el poder de Dios no está conmigo o con usted, ese ministerio es engañoso y no sirve para nada. Los dones y los ministerios están subordinados, o sea, están por debajo, ellos reciben órdenes del que tiene el poder, y el poder lo tiene nuestro Dios y maravilloso Señor, que Él tiene el poder y quiere que todos sean sanos, quiere que todos se acerquen a Él. Bien, ahora sí, pasemos a los dones. Pablo da una lista de dones aquí, del versículo 7 al versículo 11, pero también da otra lista de dones en el capítulo 12 de Romanos. Algunos consideran que los dones que aparecen, o la lista que aparece en Romanos, esas sí son los dones, y que esta lista de aquí, estos no son dones. Yo creo que tanto Romanos como Corintios habla de dones espirituales, y hay otras cartas donde aparecen otro tipo de dones. Ahora, primero, Pablo dice, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué le dan a usted un don espiritual? Para provecho, para edificación de la iglesia. No para mí provecho, sino para edificación de la iglesia. Y además dice en el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No el que corre, ni el que brinca, ni el que no. El Espíritu Santo en su sola sabiduría determina que este hermano va a tener dones de sanidades, este otro de profecía, este otro hace milagros, pero ninguno de ellos se ganó el don, el Espíritu se lo dio. Ahora, si usted no tiene don de hacer milagros, si usted lo quiere y no lo tiene, no es porque usted es malo o le falta esto o allá, sino porque el Espíritu Santo dice, versículo 11, reparte a cada uno en particular como Él quiere. Y empezamos con la lista. Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu, aquí está el primer don, palabra de sabiduría. Sabiduría es alguien que puede declarar verdades bíblicas y aplicarlas
en una persona. Alguien que toma la palabra y se la dice a una persona y se la aplica y le cae, era lo que ocupaba. Tener don de sabiduría no significa que esa persona es la más sabia de la iglesia y que todo lo que ella habla y dice es pura sabiduría. Está ahí en la oficina como un gran sabio esperando que ustedes lleguen a recibir sus consejos. No, sino que en un momento determinado el Señor lo usa para dar una palabra de sabiduría. Un ejemplo que han puesto varios, lo voy a usar aquí, es el de Salomón. Cuando hubo el pleito entre dos madres con un hijo que se había muerto, y Salomón da una palabra de sabiduría en el juicio y dice: traigan a ese chiquito, y lo parten a la mitad y le dan de la panza para arriba a ella y de la panza para abajo a la otra. Él dio una palabra de sabiduría y todo el mundo se quedó: qué hombre más sabio. Pero fue solo ese día, porque después de eso, si usted revisa la vida de Salomón, principalmente cuando empezó a hacerse viejo, fue bastante tonto, no fue muy sabio. Por ejemplo, bueno, en ese tiempo tuvo 700 esposas, ¿sí? Y permitía que cada una de ellas tuviera sus propios ídolos. Y él sabía que eso es abominación ante el Señor. ¿Fue sabio? ¿Fue siempre sabio? Tuvo una palabra de sabiduría. Sigamos. Hay palabras, no voy a extenderme en todos porque nos dan las 10 de la noche. Sigue, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu. Esta fe, todos tenemos fe, pero esta fe, cuando hablo del don de fe, se me parece a la fe que tienen los niños, que ellos todo lo creen. O las personas, y todos lo esperan, o las personas que tienen fe como niños, que cuando todos nosotros pensamos que ya no se puede hacer nada más que ponernos a llorar y esperar la muerte, aparece esta persona y dice: hermano, tenga fe, porque el Señor va a hacer esto, esto y aquello. Y todos volvemos a sentir la fe en el Señor. Él tiene un don de fe. Seguimos. Versículo 9, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Vuelvo y repito, dones de... bueno, fíjese primero que no dice don de sanidad, sino que dice dones de sanidades. Está en plural. Y repito, eso no significa que la persona que tiene dones de sanidades tiene la libertad de andar sanando por todo lado, y que usted anda enfermo y que por casualidad chocó con él, lo rozó y usted quede sano. No, así no funcionan los dones espirituales. Él ora por las personas, pero el que tiene el poder para sanar viene de lo alto. Por cierto, hay algunos que dicen que los dones de sanidades ya no existen. Se los voy a leer textualmente. No estoy de acuerdo con esto. Oiga lo que dice: aunque Dios aún sana en la actualidad, la habilidad del hombre para producir curaciones milagrosas perteneció a los apóstoles de la iglesia del primer siglo, con el fin de confirmar que su mensaje procedía de Dios. Los cristianos de ahora no tienen el poder de sanar a los enfermos o resucitar a los muertos. Si ellos lo hicieran, los hospitales y las morgues estarían vacíos. Ellos no creen en los dones de sanidades. Perdón, ¿ese de quién es? Lo tomé de un comentario. Sí. Y así no creen en otros tipos de dones. Ellos desconocen que el don es una habilidad que Dios le da a uno
pero que el poder lo tiene Dios. Y el Dios de los apóstoles del primer siglo es el mismo Dios de hoy. Y sigue teniendo el mismo poder de sanar